Bueno, disculpen, un detalle técnico que era la grabación. Bueno, buenos días a todos y a todas. Hoy, 1 de septiembre, es el Día del Archivista del Mercosur, así que saludo. Hola, Carlos. Saludo a todos los archivistas del Mercosur. El día viernes 28 fue el Día del Archivista Argentino. Se preguntarán, nosotros tenemos muchos días, estamos luchando por ser un colectivo más fuerte y que más reconocido. Así que se preguntarán por qué el día 28 de agosto se refiere a que es el día que de la creación del archivo de la provincia de Buenos Aires en 1821, el año próximo se va a cumplir 200 años de la creación del AGN, el Archivo General de la Nación, fue el 28 de agosto, lo creó Bernardino Rivadavia durante el gobierno de Martín Rodríguez. Y el 1 de septiembre festejamos el Día del Archivista del Mercosur, desde el momento que se empezaron a hacer congresos de archivistas del Mercosur, porque el 1 de septiembre, en homenaje al doctor Aurelio Tanodi, quien fue, digamos, el precursor de la archivística en la República Argentina, en Córdoba, donde se abre la primera escuela de archivistas en la Universidad Nacional de Córdoba. Y a través de él, bueno, la formación en la década del 60 de los archivistas profesionales en la República Argentina, así que es muy reconocido mundialmente como un archivista argentino, ha dejado muchos escritos, bases de ellos, es lo que nosotros tomamos junto con otros archivistas, así que por eso se reconoce el 1 de septiembre como el Día del Archivista del Mercosur. Bueno, así que ese es el saludo para todos y todas. Y vamos a dar, comienza la clase de hoy, que es el día Organización del Archivo. Para refrescar la memoria. Esto tienen que tenerlo, no sé, como algo de memoria total. Tiene que quedar como decimos, un rezo. Un archivo es el conjunto de documentos, sea cual sea su forma, fecha, soporte, producidos por cualquier persona física o moral, o por cualquier organismo público o privado en ejercicio de su actividad. Esto lo dice el Consejo Internacional de Archivos. ¿Y qué es un documento? Bueno, un documento es la información registrada en cualquier soporte, forma, medio utilizado, idioma conceptual. Como para darle un ejemplo, por ejemplo, yo tengo esto, y ustedes me dirán, bueno, es un vasito. Sí, pero es un documento. Acá hay una información registrada, dice framipas, blancas, frambuesas, bañadas en chocolate, dónde fue realizado, es un producto artesanal, la fecha de elaboración, tiene la fecha, el contenido. Esto es un documento. También un acta de nacimiento, un acta de defunción, la titularidad de una propiedad, decretos, resoluciones, también son documentos, ¿no? Una caja de leche es un documento, y hasta, no sé, podríamos decir que esto también es un documento, porque según la regla, un documento es la información registrada en cualquier soporte, en cualquier forma, en cualquier idioma, ¿sí?, que nosotros conozcamos. Eso es claro como es un documento. ¿Sí? Documento viene del latín documentum, que es el diploma o carta que ilustraba acerca de hechos, situaciones o circunstancias en el Estado romano. De ahí viene. Y vamos al caso, por ejemplo, esto es un calendario, sí, es un documento, porque me está registrando el hecho de la fecha el día de hoy. Pero, ¿qué se conserva en el archivo? Y ahí es el problema con todos. Porque si yo digo que todo esto es un documento, desde un decreto, una disposición, una nota, un acta de nacimiento, no sé, la titularidad de una propiedad,
un calendario, un frasco, una caja de leche, que tenga registrado algo, que haga un documento, podríamos decir, bueno, ¿y ahora qué llevamos al archivo? Y ahí comienza el verdadero problema, porque justamente con ese concepto muchas personas consideran que se deben llevar o todo, o cualquier cosa, o cosas parciales, que es lo que pasa muchas de las veces. Entonces, lo que llevamos es el documento de archivo. ¿Y qué es el documento de archivo? Y es básicamente lo que fue producido por una institución o persona pública o privada, de manera natural, y esto es algo fundamental, esto de manera natural es algo fundamental, en el desarrollo de sus funciones como testimonio de las actividades. Si yo voy al registro civil y voy a asentar que nació un niño, o que me voy a un casamiento, o un cambio de domicilio, o lo que fuera a ser, el agente que está trabajando, el empleado que está trabajando, es algo natural, es parte de su función y de su trabajo. Lo tiene que registrar, lo tiene que dejar en un protocolo, tiene que quedar asentado, porque es parte de las leyes que se marcan, que marcan las instituciones. Eso hay que tenerlo muy en claro. Entonces, y es parte de la actividad que hace. Eso es algo que constantemente están diciendo, lo escucho constantemente. Tenemos que registrar todo lo que pasa ahora con el COVID. Realmente todos los que trabajamos, empleados públicos o privados, en nuestras actividades, estamos dejando registro de la situación. En una empresa privada, y bueno, desde que llega una circular donde nos dice cómo vamos a trabajar, cuál va a ser el protocolo de trabajo, cuántas personas vamos a atender, cuántas personas vamos a dejar entrar a un negocio, cómo tenemos que enviar los documentos que se producen ahí, cómo vamos a recepcionar. Están dejando señas de cómo esta pandemia está afectando todo lo público como lo privado. Y con respecto a lo público también, porque todas las administraciones, sean municipales, provinciales, nacionales, se cambió la forma de trabajar. Y hay normativas que debemos cumplir. Y todo eso, dentro de 20, 30, 40, 50 o 100 años, va a quedar como registro, no solamente de cómo los científicos, los médicos, los investigadores, están a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel regional, a nivel local, cómo estaban trabajando para combatir esta enfermedad, sino cómo afectó todo el entorno, toda la sociedad, todas las actividades de todo tipo, todo el trabajo. Todo eso va a quedar registrado, eso va a quedar, porque es lo mismo que pasó hace 20, 30 o 40 años. ¿Cómo sabemos lo que pasó, no sé, la década del 50, la década del 60? ¿Cómo sabemos lo que pasó cuando terminó la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial? No sé, la depresión del año 29, porque todo eso quedó registrado. Luego los investigadores, científicos, todos aquellos que busquen información, van a encontrar a través de justamente documentos, van a encontrar ahí justamente la información. Y eso se forma de manera natural, no es algo forzado. Eso es algo que es necesario comprenderlo, porque muchas veces pensamos que tenemos que hacerlo en especial. Y no, porque es parte de nuestro trabajo. Y ese es justamente el testimonio de la actividad. Como ven acá, por ejemplo, en esta imagen, donde vemos que a partir de ahora, en esta nueva realidad, vamos a tener que trabajar así, en forma separada, con barbijos, con guantes, y bueno, hasta que no encontremos, no se encuentre, o los científicos no encuentren la solución para esta enfermedad, vamos a tener que, esta va a ser el modo que vamos a tener que es transitar este lapso de tiempo hasta que se encuentre la vacuna. Pero el documento de archivo, más allá de esto que tiene que quedar claro, el documento de archivo tiene características especiales. Es orgánico, porque identifica al productor.
Supongamos que tenemos que hacer un decreto. Evidentemente que va a identificar, en nuestro caso, provincia de Neuquén, va a identificar el señor gobernador, que lo va a firmar. El señor Omar Gutiérrez, el contador Omar Gutiérrez, es el gobernador y es el que lo va a firmar. Usted tiene que identificar al productor. ¿Quién produce? Es un decreto. Tiene una función y por eso es el único que puede firmar un decreto. Es una atribución específica de autoridad. Lo mismo pasa con un médico cuando nos hace una receta médica. Bueno, necesitamos identificar quién es. Eso es claro. Único, original. No hay múltiples originales. Ustedes me dirán, bueno, sí, pero llega a todo. Sí, pero son copias múltiples. El original, el decreto original, queda en el archivo. O sea, se crea, se copia, se expande para el conocimiento de todos, pero al que hay que cuidar y hay que llevar al archivo, y es el que queda en los archivos, es el original. Por eso no va a préstamo. Por eso no lo podemos prestar, porque lo que perdemos, lo que nosotros, en nuestro caso, si nosotros perdemos un decreto, no lo vamos a tener. Es auténtico, no puede ser apócrifo, no puede ser una falsedad. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Es íntegro, tiene que estar completo. Un documento no es completo si le faltan piezas al documento. Muchas veces nos encontramos con que han desarmado los documentos, le sacan partes, entonces, y ahí pierden integridad. Está alterado ese documento. Y en caso de que faltare, por ejemplo, en un expediente que muchas veces sacan notas o algo por el estilo, tenemos que dejar, el que está trabajando en eso, tiene que dejar que ese documento falta algo. Tiene una estructura que es el tipo documental, o sea, si ustedes ven, los decretos siempre tienen una misma forma, las resoluciones también comienzan de la misma forma, las leyes también, los formularios también, planillas también, siempre tienen una característica. Eso es lo que nosotros le llamamos tipo documental. La clase para nosotros puede ser textual, gráfico, sonoro, fotográfico, fílmico. Para nosotros todo es documento. Entonces, la clase también lo que lo distingue como documento de archivo. Si yo tengo un archivo sonoro donde tengo videos, o sea, tengo cassette, tengo discos, por ejemplo, en el Archivo General de la Nación hay muchos discos de pasta, no sé si alguno lo conoce, los discos de pasta de 45, de discursos de quien fuera en su momento presidente, Juan Domingo Perón. Bueno, en ese momento no se usaban las cintas, las grabaciones como se usan ahora, o directamente los videos como se usan ahora, como se graba ahora, pero sí los discursos se grababan y se conservaban en discos de pasta. Así que muchas veces puede ocurrir que en algunos lugares los gobernadores, algún discurso hayan logrado grabarlo y que queden en discos de pasta o en algún tipo de disco. O en cassette, muchos años después, hay muchos cassettes que se fueron grabando. Así que eso también puede ocurrir. Fotográficos es lo más común, películas también es muy común. Es objetivo porque tiene que ser el resultado de actividades continuadas, o sea, de alguien que está cumpliendo una función. Si es un ministro, tiene una función específica y entonces vamos a recibir las resoluciones o las normativas de algo que tiene un valor testimonial y patrimonial, porque es algo continuo, siempre porque estás cumpliendo una función. La forma tiene que ser original, porque también podemos reconocer que hay fotocopias, y si es fotocopia no es documento de archivo. Es serial, y eso ustedes lo saben, porque por ejemplo empieza, y cada año comienza con la fecha. Por ejemplo, empieza en enero, bueno, el decreto 01/2020, y sucesivamente van los decretos numerándolos. Si vamos con los expedientes pasa lo mismo. Cada año
que comenzamos, cada año estamos comenzando del 1 hasta que termina diciembre, del 1 hasta la cantidad que fuera. Finaliza y al otro año nuevamente. Eso es de carácter serial y eso es lo que determina la cronología de la producción documental anual. Tiene que tener sí o sí un documento de archivo, no pueden llegar documentos que no tengan lugar, día, mes, año. Tienen que tener la fecha, tienen que tener la firma. Todo eso es fundamental, porque si no muchas veces nos encontramos que pensamos que es un documento, pero ese documento no tiene valor legal. No lo podíamos presentar ante la justicia, no lo podríamos presentar como prueba ni como testimonio. Tal vez fue un intento de, pero que quedó en eso, que no llegó. Podríamos llamarlo como un anteproyecto de algo, pero no llega a concluirse. Por eso tiene que tener todas estas características para que nosotros sí consideremos que es un documento de archivo. Ahora bien, esto tienen que también grabárselo. Podemos extenderlo mucho más. Estas son las 3 edades de los archivos, o las 3 edades, en realidad no de los archivos, sino de los documentos. En realidad, porque los documentos, como yo se los dije la otra vez, tienen características como nosotros los seres humanos. Tienen un ciclo de vida del documento. Esto fue en mediados del siglo XX, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial, porque en las guerras se genera mucha cantidad de papeleo y entonces a partir de ahí hubo todo un cambio. Los norteamericanos hablan del record management, entonces empiezan a hablar del gestor documental, la cantidad de documentos que se van generando, las nuevas tecnologías, aparece la fotocopiadora, las impresoras, máquinas de escribir. O sea, ya no es como el documento digamos, de la edad moderna o de la edad antigua, donde estaban los escribas, una sola persona que escribía y tardaba mucho en escribir y pasaba mucho tiempo para que lleguen las notas, las resoluciones del rey, las ordenanzas, todas las cosas del gobernador. Sí. Ya hay una copia, ya hay mayor velocidad, entonces hay un gran incremento documental. Entonces, Schellenberg habla, que es digamos que nosotros llamamos como el padre de la archivística moderna, Schellenberg habla ya de la edad de los documentos. Ellos ya empiezan a hablar que los documentos tienen una edad, como las personas. Tiene una fase activa, que es primero la fase administrativa, cuando fue creado, donde se mueve una fase legal, que es por qué el documento tiene que estar para cumplimentarse, una fase fiscal, académica, contable, todo eso son las fases que tienen los documentos. Así que eso es muy importante. Bueno, después de que pasan estos valores primarios, que hablamos de un archivo de gestión, pasamos a una fase semiactiva, donde todos sabemos que los documentos es como que ya no tienen la vigencia, porque ya no van todo el trámite administrativo, ya no tienen tanta vigencia, y ahí sí va a pasar un tiempo a un archivo central o intermedio, y después pasamos, y es el archivo donde justamente le da la valoración, y hay una transferencia secundaria, y ese valor secundario va a una fase ya que uno le llama inactivo, pero inactivo de la parte administrativa, legal, esa situación. Pero no es inactivo porque ahí ya toma otro valor, que es un valor secundario, que es justamente el valor cultural, científico, histórico, de investigación. Ese es el valor que ya tiene ese valor patrimonial. Bien. Y esto muchas veces va acompañado de dónde conservamos los documentos, que es lo que vamos a ver ahora. Cuando nosotros se crea un documento, cuando nace un documento, es el archivo, ¿dónde vamos a resguardarlo? En el archivo de oficina. Justamente en el archivo de oficina, donde generalmente es el valor primario de la gestión administrativa, uno tendría que tenerlo más o menos alrededor de 5 años.
que es lo mínimo que nosotros siempre hay un lapso de 1 a 5 años. También de 1 a 5 años, ¿por qué? Porque la próxima clase vamos a hablar de la valoración documental, tiene que ver cuánto tiempo conservamos el documento. Si nosotros tenemos un documento, un convenio o algo, nosotros no podemos decir, si estamos en una gestión de 4 años, también puede ser 6 años, 7, puede ser más, depende el tiempo que necesitemos, pero se acepta mundialmente que los documentos en una oficina pueden estar 5 años, que es el tiempo que puede tardar un trámite. Que pasa de una oficina a la otra, que tenemos que tener conocimiento todos, en fin. Por eso se conservan ahí, porque aparte es de uso necesario y constantemente lo estamos buscando. Tiene que haber necesariamente una persona que esté identificando, conservando. Acá nosotros tenemos el archivo del Consejo Deliberante de Aluminé. Agradecemos a la señora Nora Quintero, que nos mandó esta fotografía, bien ordenado, bien identificado, como ustedes verán. Entonces ellos constantemente, si ellos están buscando información, van, vienen en la oficina y lo retiran de ahí, porque tiene vigencia. A eso es lo que nosotros le llamamos vigencia, y que el documento está en actividad, en plena actividad. Y estos documentos que forman, ¿cuáles son los documentos que forman parte de un archivo de oficina? Y ahí, esto también es importante. Yo ya no puedo guardar esto, porque esto no es documento de archivo. Me sirve de información, pero no es documento de archivo. Tal vez en esa empresa sí es documento de archivo la carpeta o el expediente donde conformaron cómo van a ser las etiquetas, las empresas, quién se presentó, o sea, todas esas cosas. Sí, eso es un documento de archivo para esa empresa que lo formó. Los permisos, todas las cosas. Eso es un documento de archivo, pero yo no puedo estar guardando todo lo que encuentro como documento de archivo. Los archivos de oficina, expedientes, notas o correspondencia. Uno, el lugar, el país o la zona, lo llamamos. Nosotros lo llamamos notas, pero si no también es correspondencia oficial. Lo que recibimos y también lo que emitimos. Esto es lo que nosotros conservamos. Los registros también, la actividad propia de las actividades, por ejemplo, registro de lo que va ingresando. Esos son lo que nosotros constantemente estamos referenciando como documento de archivo, que tiene valor. Y dentro de lo que uno dice notas, que es lo que más está en la oficina, pero hablamos de notas, decretos, resoluciones, disposiciones, circulares, ordenanzas. Pero en el archivo de oficina, y esto también hay que distinguir, esto tenemos que ordenarlos en forma de series. ¿Y qué es una serie? Está constituido por documentos que pueden ser simples, lo que yo les estoy diciendo, una nota o un decreto. Eso es un documento simple, el tipo documental es simple. Aunque ustedes me digan, bueno, sí, pero el decreto tiene, no sé, 6 hojas, 10 hojas, no importa, se extendió, no importa. Pero hay un solo tipo documental en eso. Cuando nosotros armamos un expediente, muchas veces nos hemos encontrado con expedientes que no solo tienen expedientes no solo tienen expedientes que que encuentran un solo tipo documental. Muchos expedientes tienen fotografías, por ejemplo, los expedientes fiscales hace un tiempo, cuando la FIP pedía, la documentación pedían que vayan con disquete, o con CD, o con un CD. Entonces, todos esos expedientes, esos también son documentos, y eso se conserva todo unido. Entonces, hay tipos documentales, y esos se van conservando. Nosotros generalmente en las oficinas los conservamos en biblioratos, carpetas, pueden ser también en cajas, y los vamos inventariando. Y también ahí hacemos 2 trabajos. Uno manual, que es justamente el de colocarlo ordenadamente dentro de los biblioratos, dentro de la unidad de conservación, en forma seriada, sin mezclarlos, aunque nosotros pensemos que es un mismo tema, pero no va mezclado, porque lo que yo recibo de un lugar lo recibo de otro. Puedo yo recibir, generalmente no, pero muchas veces vienen. Fíjense que viene
nos mandan una nota y adherido a la nota nos agregan un decreto. Bueno, lo guardo en nota y el decreto es como lo que nos quieren decir, pero lo que vale y quien me está enviando esa nota es el que me está indicando que debo hacerle caso a ese decreto o a esa resolución, o también puede ser un memorándum que se haya enviado. Estos hay distintos tipos y se separan generalmente así. Supongamos que tenemos un acta. Bueno, nosotros le ponemos al acta, y esta es la parte, digamos, intelectual que nosotros tenemos para saber qué tenemos, cuando nombramos o identificamos el acta, y le ponemos como serie actas. Ese es el código, también ponemos la dependencia, a veces se nombra con números la dependencia, para nosotros es mucho más fácil, si estamos dentro de un gobierno provincial o nacional, es mucho más fácil a los ministerios ponerle un número y a su vez a sus dependencias también numerarlas, como para saber, porque es más extenso y no ocupar tanto, por ejemplo, llamémosle Ministerio de las Culturas de la provincia del Neuquén. Es muy largo. A veces es preferible ponerle un número y a su vez dentro de ese ministerio todos sabemos que tenemos distintas dependencias. Esas dependencias también le vamos a dar un número y a su vez a esas direcciones le vamos a dar otro número, y ya tenemos identificado de qué lugar llegan esos documentos, cuando llegan a un archivo, y qué tipo documental, porque lo tenemos identificado, y nombramos la serie. Porque nosotros podemos hacer, por ejemplo, muchas actas o muchos convenios, que a veces para nuestro trabajo diario, pero con distintas personas. Entonces los vamos nombrando, o facturas, o cosas que vamos recibiendo y tenemos que nombrarlo y saber en qué lugar lo vamos a poner. Tenemos que saber dónde están las normas, o sea, y el tipo de documento que tenemos, si son actas, si son circulares, si son notas, si son memorándum. Bien, pero también, también dentro de una oficina hay documentos de apoyo. Y ahí también tenemos un grave problema. El documento de apoyo es un documento esencial para la función y para la tarea que trabajamos en la oficina. Y ahí hay todo tipo de documentos. Podemos recibir constantemente boletines oficiales, balances, podemos tener la Constitución Nacional, la Ley de Procedimiento Administrativo, público-privada, cómo nos manejamos en ese trabajo. Ahí podemos tener todo tipo de documentos que nos ayude al funcionamiento de esa oficina, de esa dependencia, porque no es lo mismo una oficina que se maneja en forma comercial, como la oficina, o una privada, como que se maneja algo público. Todo tenemos distintas formas de trabajo, entonces nosotros necesitamos distintos elementos para trabajar. Estos documentos de apoyo los clasificamos, lo tenemos en la oficina, seguramente vamos a tener un bibliorato, cada vez que necesitamos información, vamos, buscamos esa información en ese lugar, pero nunca van al archivo. Esos documentos no podemos llevarlos al archivo, eso hay que tenerlo bien en claro. Estos documentos nos orientan, pierden valor, por ejemplo, a veces llegan boletines informativos o alguna cosa, bueno, pierden valor. Si nosotros vemos que en la oficina se nos va acumulando demasiadas cosas, y bueno, los eliminamos, porque de última, quien generó ese documento, nosotros sabemos de dónde viene y podríamos, si llegáramos a necesitar consultarlo, podríamos hacer un recorte, guardar la parte que necesitamos, pero esos son documentos que quedan siempre en la oficina y que nunca van a pasar al archivo, a ningún tipo de archivo. Quedan en la oficina, sí, como un pequeño archivito, pero es como para la actividad. Nunca son enviados al archivo central, jamás. Entonces, dentro de una oficina, la archivera Paloma Fernández Gil, una archivera española muy importante, ella siempre nos habla ella habla en su libro de Manual de Archivos Municipales, pero esto cabe para todos, en todas las oficinas, para mandar al archivo. Primero, una tarea que tenemos que hacer
Ya los documentos, hay que hacer una separación de documentos. Entonces ahí vemos qué documentos están con vigencia, qué documentos ya han perdido la vigencia, los organizamos, los ordenamos, carácter seriado, los identificamos nuestros documentos de apoyo, que son una información auxiliar, es informativo, eso se puede eliminar, ordenar, porque puede llegar algo, lo podemos, y no es necesario tenerlo en el tiempo. No sé, supongamos que llega una información que dice que podemos, no sé, lo que fuera, un festival, una reunión, algo, pero que no es que no hace, ni motiva, ni modifica en nuestras tareas, pero que sirve para información. Ese documento a veces lo podemos eliminar, si es necesario, por ejemplo, la ley de procedimiento administrativo, esa la podemos resguardar, esa sí la tenemos ordenada y instalada, y vemos, si ya los documentos vemos que ya pierden vigencia, ahí sí comenzamos con la preparación para hacer la transferencia y la entrega al archivo central o intermedio, podemos llamarlo archivo general, archivo administrativo, todo depende del espacio físico, del lugar donde estemos y donde estemos trabajando. Por ejemplo, y ya de por sí, nosotros, una de las palabras que nosotros utilizamos, hablamos del fondo documental. El fondo documental, por ejemplo, es toda la producción que tiene. En este caso puse una municipalidad, puede ser una empresa privada también. Puede ser una empresa privada también, y a su vez, dentro de lo que nosotros le llamamos fondo, que es todo, la producción que se hace, nosotros nos dividimos, es lo que yo le dije, lo identificamos dentro de las series, identificamos a ese fondo documental, generalmente con números, porque hay bastante cantidad de números, podemos identificarlo con números, y lo separamos en lo que llamamos nosotros secciones. De las secciones podemos también, hay subsecciones, se puede dividir en subsecciones también, y de ahí vamos, poco a poco lo vamos separando y lo vamos dividiendo. Eso es lo que llega al archivo central o intermedio. Podemos llamarlo archivo central, podemos hablar del archivo general. Si estamos en un ministerio, generalmente ocurre esto. Nosotros hablamos, si estamos trabajando en una provincia o en una nación, estamos trabajando dentro de un ministerio. Hay dependencias, hay oficinas, tiene su archivo de oficina. En su momento, esos documentos pierden vigencia, pasado más o menos los 5 años, van a un archivo central. Ese archivo central tiene los documentos que puede llegarlo a tenerlo hasta 10 años, y si es muy importante, a veces sucede que tenemos luego un archivo intermedio separado, por ejemplo en el caso de España, tiene un archivo intermedio donde va separado al archivo intermedio, luego esos documentos son transferidos al archivo intermedio, para finalizar en ese archivo intermedio, en el plazo que corresponde cada país, cada lugar, cada provincia tiene una normativa diferente, y cumplidos esos plazos va al destino final de esos documentos, y con ese destino final se verá si ese documento tiene valor patrimonial luego de una evaluación, si ese documento tiene que ser eliminado o si ese documento tiene que ser conservado en ese archivo. Hay algo para no olvidar, y muchas veces nos pasan las municipalidades que están como desesperadas y se le tiran encima. El archivo intermedio significa el archivo de plazo precaucional. Entonces, y digamos que como sinónimo, no es así, pero bueno, cada vez que ustedes escuchen la palabra registro civil, registro automotor, todo lo que diga registro de tierras, propiedades privadas, todo lo que diga registro, esos son archivos intermedios. Catastro es un archivo intermedio. Que dentro de ese archivo después le den la ordenación
más convenientes y que muchas veces los separan en documentos más antiguos. Digo antiguos, no digo viejos. Antiguos, y digo documentos, no digo papeles. Documentos más antiguos y hagan como una especie de archivo histórico, que los van separando y ordenando, es una cosa. Pero no, no los llamamos, y de ese archivo los documentos no salen. ¿Mm? Porque muchas veces las personas piensan, bueno, si es una municipalidad, yo me tengo que llevar al archivo histórico todo lo que está en el registro civil, todo lo que está en el registro de tierra, todo lo que está... No, tienen que organizarse archivos. ¿Por qué? Porque esos archivos, tal vez puede pasar, supongamos un archivo de un registro civil, y uno dice, bueno, sí, pero, no sé, hace 50, 60 años que está esa acta ahí y nadie pregunta. Y sin embargo, un día, por una cuestión de paternidad, de herencia, de ciudadanía o lo que fuera, ese documento que estuvo 50, 60 años durmiendo, llamémoslo de alguna manera, toma plena vigencia, por el motivo que fuere. Viene alguien y lo solicita. Lo mismo pasa con, con un archivo, no sé, de autos o de propiedades. El de propiedades más todavía. Puede suceder que hay una propiedad que se va a parcelar, o la propiedad se va a vender, cambia de dueño. Capaz que pasa durante 60 años, 80 o 100 años, o 200 años, depende del lugar donde uno esté, que esa propiedad pertenece a una misma familia, a una misma persona. Pero a veces no. A veces, muchas veces nos pasa esto, que esos documentos pueden estar ahí mucho tiempo. Estos documentos que tienen que estar ordenados, estos documentos tienen que estar ordenados, organizados para la consulta. El archivo central o archivo intermedio también da documentos a la consulta. Y eso también está en la ley de procedimiento administrativo. Cualquier ciudadano puede ir y solicitar, en una petición de solicitar, de ver cómo está su documento, cómo está su expediente, porque necesita hacer un cambio, porque necesita pedir algo, porque por lo que fuera. Los ciudadanos tenemos derecho. Entonces hay usuarios externos, pero también tenemos usuarios internos, porque también la misma administración necesita muchas veces buscar información y van a solicitar información. Eso es en el archivo central, va a la consulta. Por eso hay que tener una buena conservación y, cumplido el plazo, finalizada la valoración y la selección documental, que eso es muy importante, que eso lo realiza el archivo intermedio. Eso va con las tablas de valoración. Muchos países tienen estas tablas de valoración. Nosotros también teníamos algunas tablas de valoración, pero que fueron derogadas en el gobierno anterior, el gobierno nacional anterior, porque, bueno, están hablando del documento electrónico, pero una cosa nos lleva a la otra, porque es necesario en todos los países del mundo, y muchos países, Colombia, Perú, no sé, España, Francia, Inglaterra, igual ellos tienen, Estados Unidos, México, tablas de valoración, tengan documentos electrónicos o tengan documentos en cualquier tipo de formato, porque ellos saben y consideran que es muy, muy importante después conservar ese documento como patrimonio histórico, como patrimonio documental, porque saben que tiene un valor para la identidad del lugar donde están. Así que podemos conservarlo en este tipo de, digamos, de instalación para conservar los archivos, que son muy convenientes, son los compact, o en estanterías metálicas, siempre en unidades de conservación para mantener la higiene, para mantener justamente la menor exposición a la luz, pero generalmente a la luz, la humedad, o sea, el mayor cuidado posible, porque debemos pasarlo luego al archivo histórico. Nosotros hablamos que teníamos, ¿por qué digo 20 años en esto? Se conservan durante 20 años o más
hasta su exposición final. En la provincia de Neuquén, la ley 1732 del año 87, que habla de la ley del sistema provincial de archivos, nos dice que el documento tendrá valor, o sea, tomará, digamos, valor patrimonial, cumplido los 20 años de su creación. Eso significa que en el archivo histórico provincial tendría que estar los documentos hasta el año, acá es fácil, hasta el año, tendrían que estar entrando este año documentos de 1995, del año 95. No pasa eso, ¿no? Pero bueno, tendría que llegar toda esa documentación. Y eso es porque esta ley dice así, la ley nacional que rige la GN, dice, la ley nacional dice que los documentos de archivos son los que cumplen 30 años. En España hablan de 40 años. Y en otras provincias, por ejemplo, Santa Cruz también habla de 40 años. Tucumán también habla de 40 años. O sea, son distintas, digamos, normativas, y eso también tiene que ver. Eso también hace que nosotros, cuando estamos en municipalidades, si la ley provincial dice que los documentos tomarán valor patrimonial o valor histórico a los 25 años, nosotros como municipalidad, cuando hagan la ordenanza, no pueden decir nuestros documentos tomarán valor patrimonial a los 40 años, a los 50 años o a los 60 años, porque ustedes ya tienen un tope de ley en la provincia. Entonces, regido por eso siempre va ahí. Pues, y menos no. Menos 25, en realidad 30 años, 40 años como valor patrimonial estaría bien. Pero, bueno, la provincia tomó como 25 años. Entonces, ahí, si cuando se creó, y en el archivo de oficina habíamos dicho que estuvo 5 años esos documentos, estuvo 20 años en el archivo central, puede estar 10 años en el archivo central y otros 10 más en el archivo intermedio, o como llamamos archivo administrativo, estuvo estos 20 años ahí. Ahí tenemos que aplicarle la disposición final. Es el archivo intermedio el que determina si esos documentos van a eliminación, no tienen valor patrimonial, porque ustedes como recuerdan, en los archivos siempre tenemos, hay todo tipo de documentos, hay documentos que no tienen valor como para seguir conservándolos y hay que eliminarlos, y hay otros documentos que nosotros tendríamos que conservarlos. Cumplido esto, nosotros también tenemos que hacer la transferencia al archivo histórico, o quedan como plazo precaucional, y tenemos que tener en cuenta esto, hay que tener una comisión de evaluación, pero hay documentos que nacen y que ya sabemos que sí o sí van a ir al archivo histórico o al archivo permanente. Por ejemplo, las actas, si es una empresa o si es una oficina, algún lado, donde hacen actas, es de valor permanente, decreto de valor permanente, ley de valor permanente, resolución, valor permanente, las resoluciones ministeriales, valor permanente. Esos tienen valor permanente. No tenemos que hacer mucho estudio para saber si eso tiene un valor permanente. Esa es la parte simple, donde nosotros sabemos qué cosas tienen valor permanente. También tenemos que tener el marco legal para saber el código de comercio, el código legal, para saber a veces qué tipo de documentos sí. Por eso hay que formar una comisión, o sea, hacer toda una evaluación entre la parte legal, la parte administrativa. Los administrativos son los que saben que tiene vigencia o no un documento, la parte legal de la institución, la parte contable, la parte fiscal. Muchas veces también hay documentos que uno dice, bueno, tienen valor histórico. Bueno, pero también tenemos que saber si ya Tribunal de Cuentas se ha expedido sobre esa documentación, sobre la documentación que tenemos, qué documentos sí estarían en condiciones de pasar o qué documentos no, qué documentos eliminaríamos o no. O sea, tenemos que hacer todo ese estudio. En el archivo central hay algo que es importante. Si bien el archivo de oficina nosotros lo vamos formando nosotros y es propio, el archivo central va a recibir de muchas dependencias.
¿Mm? Y va a recibir se va a encontrar que muchas dependencias van a hablar de un mismo tema. Entonces, ¿qué tenemos que pensar? Ahí tenemos que aplicar dos principios fundamentales eh, que tiene la archivística, que es el principio de procedencia y el orden original. Eso es fundamental. ¿Mm? Nosotros respetamos eso. ¿Por qué? Porque el principio de procedencia es lo que la dependencia, que nunca debe mezclarse una dependencia con otra. Muchas veces nos encontramos, vamos a dar el ejemplo de hoy nuevamente, de esta situación que estamos pasando en pandemia. Les puedo asegurar que todas las dependencias hoy están hablando del mismo tema, pero cada una enfoca esa situación de una manera distinta. La parte de Hacienda lo verá de una manera distinta porque tendrá que ver cómo va a repartir los fondos para una cosa. La parte de Acción Social verá cómo hace el trabajo. Tal vez pueda suceder que en un ministerio que cumple otra tarea, otra función, hoy esté cumpliendo algo social debido a la necesidad que se encuentra. Bueno, y si nosotros encontramos un mismo tema, eso no significa que tenemos que juntarlo todo, sino que tenemos que respetar esa procedencia y saber que si es del ministerio tanto, va a estar numerado, se va a llamar de esa manera, Hacienda. Si es del Ministerio de las Culturas, Ministerio de las Culturas. Si es del Ministerio de Acción Social o Desarrollo Social, Desarrollo Social. Lo que fuera. Ministerio de Gobierno, Ministerio de Gobierno. Van por separado, no se hace una mezcla de cosas porque nosotros queremos aunar un tema. No somos biblioteca, no tenemos un mismo tema y tenemos distintos autores en un mismo tema. Respetamos esa documentación como fue producida y de dónde viene, con la jerarquía que está llegando esa documentación. Eso lo tenemos que tener ordenado. Lo mismo pasa con el tema de la ordenación, secuencial y natural, como lo ordenaron en la oficina. A mí me puede parecer que en esa oficina es un desorden y está todo mezclado. Yo no tengo por qué desarmarlo. Sí puedo hacer una limpieza de esa documentación y muchas veces antes de que llegue al archivo. Porque nosotros desde el archivo ya podemos pedir en la oficina las normativas. Cada vez que, muchas veces ocurre, yo lo veo esto en expedientes, que le pegan sticker, le pegan popsis, lo prenden con alfileres, con gancho, le ponen notitas para mandar a uno y otro, y los documentos muchas veces van arrastrados con eso, no con la hoja de ruta, sino con notitas que van, bueno, con agregados que no tienen que ver con el documento. Eso podemos solicitar que todos esos agregados, cuando vayan a ser remitidos al archivo central, los expedientes estén en condiciones, que no tengan ningún agregado que no corresponda a un documento. Que eso no corresponde. Entonces, eso sí, y que estén ordenados, que ellos le den el orden, porque ese orden nosotros lo vamos a respetar. Porque cuando lo vengan a pedir o vengan a solicitar, no van a encontrar los documentos porque ni se van a acordar en qué forma lo pusieron. O otra gestión. Puede ocurrir que no siempre estamos los mismos, entonces puede pasar unos años y nos acordamos que hubo un expediente de un pedido, una solicitud de la construcción de esto o lo que fuera, y queremos solicitar ese documento y no sabemos ni dónde está, porque estaba mal nombrado, porque estaba todo mal ordenado, porque fue colocado en otro lugar. Entonces, tenemos que mantener ese orden original que llega a la oficina y, por supuesto, solicitar a la oficina que tenga un orden pensando que en algún momento esos documentos que están en un archivo central de semi-vigencia y que pueden ser solicitados también por la justicia, puede ser solicitado por la persona que los inició. Un ciudadano se acerca, inicia un expediente en un pedido, una solicitud, en algo que quiere hacer, una construcción, una plaza, asfalto, lo que quiera. Pasan los años nuevamente, o solicitud de tierras, o la construcción de una vivienda, lo que fuera. Pasan los años y quiere ir a ver, bueno, pasaron 7, 8 años, ¿qué pasó con esto? Bueno, hay un nuevo gobierno, dicen que sí, yo inicié un expediente, quiero verlo, ¿dónde está?
Entonces, constantemente nosotros estamos, ese documento tiene que tener siempre ese orden original. Acá como para tener una idea, que era lo que yo les dije. El fondo nosotros le llamamos a toda la producción documental, toda, producida y recibida, digamos, en este caso la municipalidad, puede ser la legislatura, puede ser el Consejo Deliberante, puede ser Tribunal de Cuentas, puede ser una empresa, la que fuera, no sé, Saturno, no digo Coca-Cola, bueno, Fast Impact, una empresa, es la totalidad. Después, las secciones o dependencias que nosotros le llamamos, yo acá puse Secretaría de Gobierno, pero podría ser cualquier cosa, puede ser, si estamos en la provincia podemos decir ministerio, el ministerio tal, ministerio, eso es lo que llamamos secciones dentro del archivo. Cuando hablamos de las secciones, después hablamos que las secciones, cada uno habla también de las direcciones. Puedo bajar mucho más, pero hablamos de las series documentales, en este caso de actas, puede ser lo que fuera. Hablamos de subseries, porque también podemos achicar más nosotros en la ordenación, porque nos encontramos que actas tienen un montón, pero podemos dividirlas nosotros en distintas actas. Por ejemplo, de seguridad ciudadana, de una cosa, de la otra, lo podemos dividir. Y el tipo documental es justamente cómo se refiere al documento simple. Y ahora sí, pasamos al archivo histórico. Y esto es algo que es fundamental. Desgraciadamente, nosotros desde en la década 90, ya llevamos 30 años. Con el principio del tema de las privatizaciones, nosotros tenemos un problema, creo que en todas las provincias y en todos los lugares, muy grave. Es la terciarización. Nos vamos a encontrar dentro de algunos años que vamos a tener un montón de años que va a faltar justamente documentos en los archivos históricos. Porque en este momento siempre nos acordamos de lo territoriano, bueno, de la década del 50, década del 60, y para nosotros eso sí es histórico. Sin embargo, lo que estamos produciendo y viviendo hoy tiene, en algún momento, muchos de esos documentos van a tener valor histórico. Entonces, dentro de 50 o 100 años, 70 o 150 años, nosotros pensamos, bueno, sí, pero nosotros no vamos a estar. Sí, pero va a haber personas que quieran hacer investigaciones, como nos pasa a nosotros. Uno va al Archivo General de la Nación y se encuentra con actas del Cabildo, con actas, por ejemplo, bueno, con decretos, resoluciones, leyes, todo, un montón de normativas de 100 años, 200 años. Entonces, fíjense que yo le estoy diciendo que el año que viene, el 28 de agosto, se cumplen 200 años de la creación del Archivo General. Entonces, justamente ese decreto que firma Martín Rodríguez está en el Archivo General de la Nación. Entonces, dentro de 100 años, 80 años, mucha gente se va a preguntar qué pasó durante la década del 90, porque falta toda esa documentación. Muchos saben lo que pasa con las terciarizaciones. En algún momento esa documentación tendría que pasar al archivo histórico y no sabemos en qué momento vamos a poder recibir esa documentación, cómo y en qué condiciones. Entonces, estas documentaciones, que es la trascendencia secundaria, nosotros lo llamamos secundario, pero porque toma otro valor el documento. No es que tiene, que es porque si es secundario es de segunda. No, 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 no. Uno le llama valor primario al valor administrativo, al que tiene vigencia administrativa. Pero pero en la archivística se le llama valor secundario al que ya tiene un valor patrimonial. A eso le llamamos valor, es científico, es investigativo. A eso le llamamos documento de archivo histórico. Tiene otro valor, ya esa información se la utiliza para otra cosa.
esto ya se expliqué, tienen valor patrimonial, y los archivos estatales pueden recibirse, hay otra cosa, en los archivos históricos estatales, generalmente nosotros podemos recibir donaciones de los archivos. Por ejemplo, en el archivo de la provincia de Neuquén, archivo histórico de la provincia de Neuquén, nosotros tenemos la colección Gregorio Álvarez, el doctor Gregorio Álvarez, la colección del doctor Manuel Gorni. Esas son colecciones de personas que han contribuido a la cultura, a la educación, a la salud de la provincia de Neuquén. Eso pasa también en muchas localidades, que a veces tenemos escritores, ¿no? Bueno, que pueden, que antes de morir, o su familia, una vez que la persona ha fallecido, pueden ser políticos, acercan su archivo personal al archivo histórico. Entonces a veces se adquiere, otras veces en algunos lugares se compran, todo depende de la situación en que esté cada archivo, pero bueno, los archivos estatales, aparte de recibir esos archivos particulares, tienen... esta foto, este es el Archivo Histórico de Córdoba, la nueva sede. Este es el Archivo Histórico de Mendoza, también es la nueva sede, es del año 2009, este es del año 2014. Con respecto a esto, nosotros también tenemos, en el archivo histórico ya se hace otro tipo de trabajo para la conservación de documentos, lo más es fundamental, porque tenemos que hacer instrumentos de consulta, porque constantemente va a haber una consulta sobre todo lo que nosotros tenemos ahí, quieren llegar, quieren investigar sobre distintos temas. Tenemos que tener bien ordenado el fondo documental, bien vigilado y conservado. Yo se lo dije la otra vez, con respecto a la clase pasada, con respecto a la salud de todas de las personas, y también es la salud del patrimonio, porque nos conservamos la salud del empleado que trabaja, del archivero, pero también, fundamentalmente, del patrimonio documental, porque eso lo tenemos que mantener en el tiempo. Si tienen alguna vez la oportunidad, yo mínimo lo único que puedo llegar, pero bueno, al archivo de Córdoba, el de Mendoza, el Archivo General de la Nación, y encontrarse con actas del Cabildo, en el norte de la provincia, y ni hablar de archivos de otros países donde tienen documentos del año 1200, 1300. Es extremadamente emocionante, y ver cómo están esos documentos, la calidad que tienen esos documentos. Otra cosa que le quería mostrar, por ejemplo, hay personas que trabajan en lo privado, y este es un archivo que pertenece a las bodegas González y Valls, en Cádiz, en Jerez de la Frontera. Es un archivo empresarial, está calificado como un archivo, y ellos, el 9 de junio, que también es otro día para nosotros muy importante, que es el Día Internacional de los Archivos, también participa a nivel mundial en el archivo de Puertas Abiertas, y todos pueden, y hacen una exposición de toda la documentación, justamente de algo privado. Por eso les decía, también hay archivos privados donde van, no solo es el archivo público, el archivo administrativo que nosotros conocemos, sino que los archivos privados, si una empresa tiene 50, 100 años de trayectoria que uno está trabajando, puede ser a nivel educativo, las escuelas, los hospitales, hacen un archivo de puertas abiertas y pueden tener bien ordenado, en condiciones, esa documentación, ¿sí? Y también pueden acceder a la información, porque también hacen a la cultura, hacen a todo el medio, ¿no?, que estamos viviendo. Bueno, ya para terminar, decimos que la documentación, justamente por su valor informativo, histórico, científico, cultural, tiene que ser conservado a perpetuidad, en condiciones que garanticen su integridad y la transmisión a las generaciones futuras, por cuanto constituyen el patrimonio histórico de los pueblos y sus habitantes. Estos, muchas veces también es la cuestión, sí, pero anteriormente había habitantes, sí. Hay distintas formas,
pero estamos hablando de que los archivos nacen desde el momento que están los estados organizados. Comienza una organización administrativa y contable, como le dije al principio, por esa necesidad, se van conformando los archivos, y en esta conservación es donde nosotros después podemos ir leyendo cómo vivieron estos pueblos, cómo son estas poblaciones, cómo van evolucionando, las situaciones que fueron pasando, su educación, su formación, su conocimiento, todo lo que fue atravesando. Y los archivos, también privados, también dan parte y dan fortaleza a esa sociedad, porque todo esto van dejando la huella, la memoria. Estos vestigios del pasado son justamente lo que nos hace y nos da identidad a los pueblos y que nos permiten el crecimiento.